Empezamos esta historia con este hombre llamado Bayi, un famoso streamer de juegos que cargaba con un nombre temido, el mismo que el dios de la muerte. Sin embargo, su destino cambió de manera trágica cuando fue asesinado por un misterioso individuo, todo debido a ese mismo juego que lo llevó a la fama y a ganar millones de seguidores, Trono del Alma. Cuando Bayi volvió a abrir los ojos, ya no estaba en su mundo, sino que había renacido dentro del juego, empezando desde nivel 1 en una mazmorra de dificultad nivel 30, un lugar donde lo esperaban numerosos enemigos poderosos. De pronto, frente a él apareció un monstruo aterrador, una bestia rara conocida como fusión dientes de gusano, de nivel 25. Pero no era lo único, porque también se encontraba ahí el jefe de las bestias de la plaga, Hacha de Sangre, Mordik, un ser imponente de nivel 30. Ahora la pregunta es, ¿cómo podrá este hombre levantarse nuevamente desde el fondo, abrirse camino entre estas criaturas y volver a escalar hasta el cielo? ¿Cómo logrará convertirse otra vez en el rey? La historia continúa con Bayi reaccionando al caos en el que ha renacido. Confundido, exclama que el orden de la trama principal está completamente desordenado. Según recuerda, el primer capítulo del juego debía empezar en el pueblo de Anka, zona de nivel 1 a 10, después avanzar a la selva del carbón de nivel 10 a 20 para cumplir misiones. Más tarde caer prisionero en la mazmorra de nivel 20 a 30 llamada Cueva de Lamento, y allí rescatar al grupo de la princesa Mina que colgaba boca abajo, para finalmente escapar juntos y conquistar la mazmorra. Pero en este nuevo escenario todo estaba alterado, y por eso decide que lo primero es elegir una profesión inicial que le permita planificar tácticas y sobrevivir. Con decisión, llama al sistema y ordena iniciar la selección de profesión inicial. El sistema obedece y le muestra las opciones: guerrero valiente, un combatiente de cuerpo a cuerpo con espada y escudo, mago arcano, usuario de magia y bastón de 2 manos, capaz de atacar y curar, asesino furtivo, especializado en dagas y cuchillos arrojadizos con gran agilidad, arquero elemental, que domina la fuerza de los elementos con arco o bastón de una mano, y finalmente desheredado, un personaje sin profesión, sin habilidades ni armadura, que empieza solo con harapos y un palo de madera. Sin dudarlo, Bayi dice que su elección es la misma con la que logró despejar el juego por primera vez: desheredado. El sistema se sorprende y le cuestiona por qué elegir la clase más débil y con la mayor dificultad de supervivencia, pensando que esta vez tomaría una opción diferente. Pero Bayi le explica que en Trono del Alma la elección de clase determina la estrategia y la tasa de supervivencia en las primeras etapas. Aunque es posible cambiar de clase más adelante, las profesiones siempre limitan el marco de posibilidades. Solo desheredado, con su dificultad máxima, permite encontrar a un NPC oculto en la etapa media y redistribuir atributos para cambiar de profesión sin restricciones. Aunque es la clase más difícil, también ofrece la mayor jugabilidad, además de una característica oculta vital: la posibilidad de obtener todos los logros de todas las profesiones mediante transferencias de trabajo ilimitadas, sin necesidad de empezar de nuevo. Esa fue la clave que le permitió completar el juego antes que nadie y conseguir todos los logros. El sistema comprende y actualiza la misión principal, añadiendo emoción y audacia a la prueba. Su misión ahora es llegar vivo a la Cueva del Lamento y salir de ella. La recompensa será un punto de desbloqueo de cuenta, que le permitirá usar el 25% de los objetos de su almacén actual sin restricciones de nivel, o desbloquear una cuenta de un juego que haya completado con el mismo derecho sobre sus objetos y habilidades. Mientras se levantaba del suelo, Bayi reflexiona que lo más importante ahora es escapar con vida de la mazmorra. Pero en ese momento, alguien le habla: finalmente te has despertado, chico. Bájanos y podríamos salir juntos de esta mazmorra. Otro añade que eso es lo que necesitan, que los desate. Bayi piensa en las consecuencias de hacerlo, pero termina liberándolos. El elfo agradece diciendo que si no fuera por él seguirían colgando esperando la muerte. El hombre gato, sin embargo, replica que preferiría seguir colgado y morir lentamente antes que buscar la muerte activamente. Otro guerrero les corta la discusión ordenando a Glay que despierte a la princesa. Pero antes de que el elfo pueda decir algo, es brutalmente golpeado contra la pared, dejando a todos en shock. Quien lo había atacado era el jefe de las bestias de la plaga, que les grita que como comida deben quedarse quietos en el almacén. El guerrero se sorprende al ver que apareció de repente el jefe de la mazmorra. Todo esto pasa por la mente de Bayi, quien reconoce que si intentara rescatarlos ahora, tendría que enfrentarse directamente al jefe de la mazmorra, una batalla extremadamente difícil incluso para un grupo completo. En su estado actual de nivel 1, sin atributos, sin equipo y sin profesión, solo lo esperaría la muerte segura. Por eso decide que primero debe explorar solo la mazmorra y conseguir la recompensa del desbloqueo de cuenta, lo cual es clave para su supervivencia. Después, ya vería si regresaba a salvar a los NPC importantes, pero por ahora su vida era la prioridad. Mientras se marchaba, el elfo le grita con rabia preguntándole qué hace, por qué no los ayuda y si planea escapar solo. Le acusa de no tener juicio alguno,
pues cree imposible que un desheredado pueda salir solo de la mazmorra. Otro hombre interviene diciendo que perder tiempo con él es inútil, ya que no tiene nada, ni inteligencia ni coraje, y que ni siquiera sobrevivirá un minuto. Bayi les responde que de todos modos no importa lo que diga, que no le creerán ahora, pero que entenderán su intención cuando llegue el momento. En ese instante, aparece un cachorro de la tribu de las bestias de la plaga, de nivel 5. Los guerreros lo señalan como prueba de sus palabras, incluso frente a una criatura tan baja. Ese desheredado de nivel 1 no tiene ninguna oportunidad. Pero Bayi sabe que aunque no lo salve ahora, la pelea es inevitable. Esquiva el ataque del cachorro y sigue evadiendo con precisión, lo que sorprende a los demás. Maldicen diciendo que logró esquivar 2 veces y se preguntan si es suerte. Otro aclara que no es cuestión de suerte, que aunque sus movimientos parecen torpes, ha calculado perfectamente el momento de la evasión, y que ese chico no es alguien común, quizá un renacido extraño. Aún así, insiste en que no le importa, pues su voluntad es morir ahí. Bayi, en cambio, sonríe para sí, pensando que es genial sentir la perfecta conexión entre su cuerpo y su conciencia, sin retrasos. Aunque no tenga los bonos de atributos de una profesión, conserva los reflejos y la experiencia de innumerables batallas. En ese momento, el monstruo le lanza una bomba, que explota con violencia, pero Bayi, arriesgándose al máximo, se lanza a través de las llamas y, en pleno movimiento, golpea al cachorro directamente, iniciando su primer combate real en este renacer. Con decisión declara que el masaje termina allí y que con ese golpe final irá por su vida. El monstruo se abalanza contra él, pero Bai ya lo esperaba, y con un movimiento preciso usa su palo de madera para romperle el cuello y acabar con la criatura de inmediato. Los que observaban quedaron en shock y comentaban que un chico de nivel 1 había matado al cachorro de nivel 5 sin un solo rasguño, usando solo un palo de madera, algo que despertaba envidia. Otros, sin embargo, decían que aunque lo había logrado, apenas pudo con un cachorro, y que eso no aumentaba sus posibilidades de sobrevivir, seguía siendo una sentencia de muerte. Bai, sentado sobre el cadáver, reflexiona que aunque puede esquivar los ataques con su experiencia y anticipación, la diferencia en el poder ofensivo sigue siendo enorme. Sus atributos y sus armas aún son demasiado débiles, pero no se desanima, pues sabe que como desheredado debe adoptar un camino distinto, evitando combates innecesarios y enfrentándose solo a las peleas obligatorias. El sistema anuncia que Bai ha derrotado al cachorro de la tribu de las bestias de la plaga de nivel 5, obteniendo 100 puntos de alma, 2 monedas de oro y el garrote del lobo roto, que aumenta el ataque cuerpo a cuerpo en 5. Al revisar su pantalla de atributos, Bai se decepciona con lo poco que tiene. Calcula que aún le faltan 900 puntos de alma para subir de nivel, y concluye que matar monstruos para subir de nivel ya no es una opción. Su objetivo final debe ser salir de la cueva de lamento de la forma más rápida y segura posible. Los jugadores atrapados le gritan que espere, que se una a ellos, que la unión hace la fuerza y que tendría más posibilidades de sobrevivir si los liberara. Le ofrecen monedas de oro y objetos, lo que él quiera. En ese momento Mina, de nivel 12, princesa del reino del brillo estelar y sacerdotisa humana, ordena a sus compañeros callar. Les dice que si no pueden liberarse por sus propios medios, ni siquiera morir sería lamentable. Que si no pueden superar una adversidad como esa, nunca podrán enfrentar los verdaderos peligros en su camino hacia la restauración de su reino. Sus compañeros reaccionan sorprendidos de verla despertar. Mina mira a Bai y le dice que aunque su elección es imprudente, respeta su decisión. Le advierte que sea prudente en la línea entre la vida y la muerte, y le pregunta si podrá mantener la calma y la elegancia incluso en las peores circunstancias. Bai confirma que ella realmente es la princesa Mina del reino del brillo estelar, pero responde que tiene sus propios planes y que aunque dijera que volverá por ellos, no le creerían. House, furioso, lo acusa de estar insultándolos, pero Mina lo interrumpe y le dice que en lugar de maldecir piense en cómo salir de esa situación. Bai recuerda que, según el guión original, aunque no lo salve ellos encontrarán la forma de escapar, pero también sabe que perdería logros importantes relacionados con la princesa Mina. Salvarlos o no dependerá de lo que encuentre en su camino hacia la salida. Su supervivencia es la prioridad, aunque reconoce la importancia de los aliados. También sabe que en la cueva de lamento hay tesoros escondidos, y que solo existe un camino que le permitirá encontrarse con menos enemigos y de menor nivel. Ese es el rumbo que debe tomar, además de rescatar a un personaje clave. De pronto escucha la voz de un jarrón que le habla. Le dice que no es el frasco sino alguien atrapado dentro, que buscaba tesoros en la cueva pero fue sellado accidentalmente. Le pide que rompa el frasco para liberarlo, asegurando que no atraerá a las bestias. Bai rompe el frasco y de él surge Lucky, un hombre misterioso de nivel 27 de profesión desconocida. Lucky le agradece, sorprendido de que un desheredado de nivel 1 lo haya liberado, y le ofrece cumplirle una solicitud razonable.
Bai le pide ayuda para rescatar a un amigo capturado por las bestias de la plaga, a lo que Lucky responde que aunque su petición es valiente, no es sabia. Aún así acepta ayudarlo y le dice que estará a salvo siguiéndolo. Mientras avanzan, aparece un monstruo que ataca de inmediato. Lucky bloquea el golpe sin esfuerzo y lo acusa de haberlo encerrado en el frasco. Con un ataque certero lo atraviesa y le arranca la cabeza. Bai, impresionado, lo elogia, y Lucky responde que si no tuviera habilidades no se habría atrevido a entrar a la cueva. Al llegar a un risco, Lucky dice que ahí escuchó la voz de su amigo. Bai, preocupado, responde que deben bajar rápido porque no sabe si podrá resistir más. Lucky afirma que hay un método rápido y de repente lo patea hacia el abismo. Mientras Bai cae, Lucky dice en tono burlón que lo siente, que tiene un mal hábito de empujar a la gente cuando está en un acantilado, que pudo haber resistido ese impulso porque Bai lo salvó, pero que al final es una regla de hierro que los renacidos deben ser eliminados. Desde abajo, adolorido pero vivo, Bai pregunta cómo supo que es un renacido. Lucky, sorprendido de que siga con vida tras la caída, se da cuenta de que debió apuñalarlo en lugar de empujarlo, pero concluye que tarde o temprano morirá atrapado en ese abismo, y se marcha. El sistema anuncia que Bai ha recogido una botella de sangre espiritual y un fragmento de piedra brillante. Bai recuerda que Lucky en el juego empujaba a los jugadores al abismo y que ese era un mecanismo para descubrir lugares ocultos. Pero el concepto de renacido nunca existió en Trono del Alma. Intrigado, pide información al sistema, que responde que la mayoría de los datos están bloqueados y solo revela que son personas que, por razones especiales, mueren y resucitan. Bai reflexiona que si la información está bloqueada es porque el concepto es importante, y si todos los renacidos deben ser eliminados, su situación es aún más peligrosa. Su identidad es demasiado complicada y debe manejarla con cuidado. Por ahora se concentra en que, aunque la ruta posterior no tiene bestias de la plaga, está llena de trampas mortales. Sabe que el verdadero peligro apenas comienza. Bai observaba el mundo a su alrededor mientras descendía por la oscuridad. El Trono del Alma, como un juego de acción y aventuras de mundo abierto, tenía una trama y una narrativa fragmentadas. Los jugadores debían buscar pistas en diferentes NPC, monstruos, objetos, jefes y ruinas para vislumbrar la verdad del mundo. Él, como jugador que había completado el juego y obtenido todos los logros, conocía todo sobre este universo, excepto los nuevos elementos desconocidos que ahora se desplegaban frente a él. En el centro de este mundo ficticio llamado Pascal existía un enorme cristal conocido como la calma del mundo. Bajo su resplandor y energía, todas las especies coexistían en armonía, y el mundo estaba lleno de vida. Hasta que un día, una nave espacial extraterrestre llamada Explorador del Espacio Profundo se estrelló en Pascal. Por desgracia, el lugar del impacto fue justo donde reposaba el alma del mundo, y los cimientos de la realidad se desmoronaron debido a ello. Aunque Pascal enfrentó su apocalipsis, no fue destruido. El colapso dio paso a una nueva era, donde el mundo se dividió y surgieron especies y civilizaciones más diversas que nunca. Bai, ahora, se encontraba en una de las ruinas abandonadas pertenecientes a la antigua civilización subterránea. En las profundidades de la Cueva del Lamento, sabía que se ocultaba una salida secreta, un río subterráneo desconocido para todos. Su misión era simple, sobrevivir y alcanzar la salida. No importaba cuál. Eso le daba la oportunidad de escapar sin ser detectado. Pero ese camino no era menos peligroso. Aunque no estaba custodiado por las bestias de la plaga, la tasa de mortalidad era mucho más alta que en el camino principal, pues requería saltar con precisión de plataforma en plataforma, sobresaliendo de las paredes como fragmentos de metal filoso. Un mal aterrizaje significaba una muerte segura. Sin embargo, Bai había muerto incontables veces en aquel lugar cuando jugaba. Había memorizado cada caída, cada ángulo, cada cornisa. Para él, alcanzar el fondo no debía ser un problema, siempre que mantuviera la calma. Aún así, se repetía una advertencia: cuanto más descendiera, más estrechas serían las plataformas, y menor sería el margen de error. Incluso recordando la posición exacta de cada saliente, debía ser prudente. El descenso comenzó. Bai saltaba de roca en roca, de metal en metal, con el eco de sus pisadas rebotando en la caverna. De repente, resbaló. Su cuerpo cayó en picada, el vacío lo engullía, pero con un último esfuerzo logró impulsarse hacia una cornisa lateral. Jadeando, se levantó y susurró para sí mismo que había estado cerca. Aunque se esforzara al máximo, casi había tenido un accidente, debía ser más cuidadoso. Ya casi estaba llegando al fondo. Fue en ese momento cuando una mano se posó sobre su hombro. Bai se tensó de inmediato y, girando con reflejos entrenados, lanzó un ataque. Una figura lo esquivó con un salto ágil, apartándose con una sonrisa burlona. El hombre lo observaba con calma. Bai exigió saber quién era y por qué había aparecido repentinamente detrás de él. El extraño se presentó con un aire arrogante:
Harvey, humano, nivel 30, explorador de elementos. Su voz resonó en la caverna como un eco cruel. Dijo que un desheredado de nivel 1 con un temperamento tan fuerte no era más que una rareza, y que lo había asustado. Incluso se burló afirmando que lo correcto habría sido apuñalarle el corazón de inmediato para matarlo sin darle tiempo de reaccionar. Bai, con furia en la mirada, lo encaró y recordó algo. Ese rostro. Ese hombre no era el cadáver del que había recogido objetos en el fondo de la cueva. Entonces preguntó horrorizado si acaso también era un renacido. Harvey se rió con desprecio y respondió que Bai reaccionaba demasiado lento, aunque no podía culparlo. Comparado con él, que había renacido directamente como explorador de nivel 28, el renacimiento de Bai como desheredado de nivel 1 era una desgracia absoluta, la peor suerte posible. Declaró que era un simple personaje secundario que ni siquiera merecía ser asesinado. De pronto, desapareció en un movimiento veloz y apareció detrás de Bai. Una hoja brillante cortó su abdomen, arrancándole un grito ahogado. La mitad de su vida se desplomó en un instante y la parálisis lo inmovilizó. Bai, sujetándose la herida ensangrentada, le preguntó entre jadeos por qué lo atacaba, si no tenían enemistad alguna, si acaso como renacidos no debían ayudarse para salir juntos de aquella situación peligrosa. Harvey lo observó con burla. Dijo que ayudarse entre renacidos era una broma. Preguntó si acaso su sistema no le había informado nada. Los renacidos eran enemigos de todos los seres del mundo, y el mayor enemigo de un renacido era otro renacido. Con voz gélida añadió que lo había confundido con alguien especial, al ver lo familiarizado que estaba con los caminos de la cueva, pero resultaba que ni siquiera sabía lo básico. Había desperdiciado su oportunidad de renacimiento. Bai, enfurecido, lo insultó y lanzó un ataque débil, que Harvey esquivó sin esfuerzo. El explorador de elementos comentó que era comprensible que un desheredado de nivel 1 no pudiera entender. No necesitaba perder más tiempo con él. Y, retirándose hacia la oscuridad, dejó caer una última provocación. No lo mataría directamente, pero si lograba sobrevivir, no le importaría que viniera a buscarlo para vengarse. Sangrando, temblando, Bai gritó con desesperación al sistema, preguntándole qué estaba ocurriendo, qué información le estaba ocultando sobre los renacidos y sobre ese mundo. Una voz fría resonó en su mente, era una ocultación deliberada, pero debido a los eventos que había enfrentado, ahora se desbloqueaban mensajes ocultos. El primero revelaba que los renacidos estaban definidos en aquel mundo como malvados forasteros, odiados y perseguidos por todas las criaturas. La razón aún estaba bloqueada. Entre los renacidos existía una competencia brutal, cuyo propósito seguía sin revelarse. Al matar renacidos, Bai no solo obtendría una gran cantidad de puntos de alma, sino también puntos de alma de sangre que servirían para desbloquear nuevas cuentas. El segundo mensaje decía que los renacidos no eran exclusivos de la especie humana. Podían renacer en diferentes razas, géneros, ocupaciones e identidades. Los de nivel bajo podían ser identificados temporalmente por los de nivel alto. Cada renacido cargaba con información especial relacionada con su ocupación. Solo los desheredados eran la excepción, pero incluso ellos podían adquirir esa información mediante transferencias de trabajo más adelante. Bai se rió con amargura, sintiendo la sangre manar por su abdomen. Maldijo al sistema. Preguntó qué utilidad tenía revelarle todo eso justo en el borde de la muerte. Aún así, juró que no se rendiría. No podía permitirse desperdiciar la oportunidad de renacer. Apretó los dientes y se lanzó hacia abajo, golpeando su cuerpo contra las paredes en una caída caótica. Su cuerpo rebotó hasta chocar contra el suelo, destrozado y tembloroso, pero vivo. Entre risas jadeantes, murmuró que había ganado la apuesta. A solo 10 metros adelante estaba la salida. Aunque tuviera que arrastrarse, saldría de allí, pero de repente se detuvo. Un hedor repulsivo impregnó la caverna. Un sonido viscoso, repulsivo, resonó desde la oscuridad. Bai abrió los ojos de par en par y susurró con desesperación que aquello no era posible. Frente a él, emergiendo de entre las sombras, apareció la bestia rara fusión dientes de gusano, un monstruo de nivel 25. No debería haber ningún monstruo aquí, susurró aterrado. ¿Cómo es posible?, dijo Bai. El cuerpo de Bai temblaba mientras gritaba para sí mismo. ¿Cómo era posible que hubiera una fusión dientes de gusanos allí? Recordaba claramente que el pasaje subterráneo del río no debía tener ningún monstruo. ¿Por qué demonios estaba uno en ese lugar? Sabía que debía aprovechar la lentitud de su primera forma para ir rápidamente hacia la salida, pero justo en ese momento el monstruo se dividió, y con sorpresa y desesperación Bai exclamó que ya se había dividido en su segunda forma con movimientos más rápidos. Eso no tenía sentido, ni siquiera debía estar allí en primer lugar. Todo era demasiado extraño. ¿Qué estaba pasando? ¿Será que ese tipo era el responsable? ¿Lo había traído intencionalmente a los monstruos para esperarlo? Maldijo en voz baja, porque la aparición de esa criatura había arruinado la situación que tenía bajo control, y con su estado actual solo había un final posible, la muerte. Los monstruos se lanzaron sobre él, pero Bai, en un movimiento desesperado, se arrojó directamente hacia el río ácido,
gritando que no subestimaran a un veterano que había luchado en innumerables batallas. Así era, ese río subterráneo, conocido como el río ácido de la corrupción, había sido contaminado y alterado durante cientos de años, convirtiéndose en un curso de agua capaz de devorar prácticamente cualquier ser vivo. El dolor que causaba esa corrosión que penetraba hasta los huesos era peor que la muerte misma, pero Bai no se permitió flaquear, porque su deseo de sobrevivir era mayor que cualquier tormento. Si quería mantenerse con vida, ese era el único camino. Aunque el agua del río ácido lo quemaba hasta la médula, al menos su túnica le brindaba una defensa mínima. En cambio, para la bestia fusión dientes de gusanos que se atreviera a entrar al agua con su piel expuesta, aquello sería mortal. Sabía que debía aprovechar esa ventaja y llegar a la salida antes de que decidieran arriesgarse a atacarlo. El dolor de la corrosión lo envolvía por completo, pero aún así apretaba los dientes y continuaba su escape. Se prometió a sí mismo que después de tanto esfuerzo por obtener otra oportunidad, no se permitiría volver a vivir como en su vida anterior, llena de frustración y desesperación. Recordó su origen humilde en una zona rural pobre, y como había pensado que al ingresar a una escuela secundaria importante en la ciudad podría cambiar su destino estudiando como los demás. Con esa esperanza, había dejado atrás a su madre y a su pueblo natal. Los recuerdos lo golpeaban con fuerza, como cuando le gritaban por no haber terminado de lavar los platos o cuando lo reprendían por estudiar de madrugada, amenazándolo con golpes si volvía a hacer ruido. Bai recordaba cómo, incluso bajo esa presión constante y el duro trabajo, no se achicó, porque aún mantenía la esperanza en su corazón. Afortunadamente, había sido aceptado en la universidad que deseaba, pero desgraciadamente su madre fue diagnosticada con una enfermedad terminal, y en ese instante su mundo se derrumbó. Todos esos años de sudor y esfuerzo se desvanecieron como humo. Su vida terminó reducida a trabajar y transmitir en vivo mientras jugaba, y aunque no prosperaba en ninguna de esas áreas, su popularidad aumentó rápidamente gracias a un juego en particular. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la cima de su vida, murió de manera inexplicable. Aun si ya había aceptado la vida y la muerte, no podía aceptar una muerte tan absurda. Y ahora que había renacido en un mundo que conocía muy bien, no pensaba permitir ser engañado ni morir injustamente otra vez. Bai se levantó con firmeza declarando que antes de convertirse en el rey de ese mundo no podía permitirse morir. Los monstruos lo mordían, pero en ese momento el sistema resonó en su mente anunciando que el jugador Bai había logrado escapar con éxito de la cueva del lamento, obteniendo un punto de desbloqueo de cuenta. Tenía que elegir entre dos opciones: desbloquear ítems aleatorios sin restricción de nivel de uso, o desbloquear una nueva cuenta con el 25% de los derechos de uso correspondientes, incluyendo objetos y habilidades. Sin dudar, eligió la primera opción, y de inmediato el sistema liberó un cuarto de los objetos en el almacén de su cuenta actual. Rayos verdes comenzaron a emerger a su alrededor. El sistema anunció que había usado el elixir de sangre sagrada, un consumible de grado divino, una existencia tan sublime que solo los dignos podían beber esa sangre incomparable. Con ello recuperó inmediatamente el 100% de su salud y su poder se incrementó permanentemente hasta el pico del nivel 30. Al instante, equipó el conjunto Sombra Sanguinaria, un set de asesino de altísima calidad que aumentaba de manera significativa su agilidad e inteligencia. El efecto especial del conjunto era la emboscada de la sombra. Entre sus manos aparecieron las dagas dobles hoja asesina carmesí, armas de alta calidad para asesinos, veloces, letales, capaces de desatar la temible habilidad de combate, explosión carmesí. Con renovada fuerza, Valle exclamó que no había sido fácil, pero al fin había llegado hasta allí, y esa era la verdadera postura de un rey renacido. Aunque oficialmente aparecía como nivel 1, en realidad estaba ocultando su verdadero poder de nivel 30. Los monstruos se lanzaron hacia él, pero los atravesó con sus dagas carmesí, cortándolos en un abrir y cerrar de ojos. Reconoció que no optar por desbloquear una nueva cuenta y en su lugar heredar los objetos de la original había sido la elección correcta, pues incluso con solo el 25% de sus pertenencias ya era más que suficiente para las primeras etapas, dado que lo que guardaba en su almacén eran objetos y equipos de altísima calidad. Declaró entonces que allí era donde su verdadera historia apenas comenzaba. Los monstruos comenzaron a retroceder con miedo, pero de pronto se reagruparon y se fusionaron en un monstruo gigantesco. Bai, con una sonrisa helada, se burló preguntando por qué gritaba tan fuerte, que sabía que tenía prisa, pero que debía tomarse su tiempo. El sistema se actualizó y reveló una misión oculta: eliminar a la fusión dientes de gusanos, prometiendo triplicar la recompensa de puntos de alma si lo lograba. Bai aceptó con determinación, diciendo que había estado esperando una recompensa de ese nivel, y desató su habilidad de explosión carmesí. Mientras las dagas brillaban con un fulgor sangriento, gritó al monstruo que se preparara para convertirse en puré, porque la verdadera batalla apenas estaba comenzando, y lo sentenció con un grito final: muere.